Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Fernanda Tercibachián, soy coordinadora del Instituto de Investigación de UNSA. Antes que nada, agradecerles por sumarse a este webinar en vivo que estamos haciendo, un poco para cerrar el año en el instituto. Me acompañan hoy dos profesores destacados de la casa, que vamos a estar hablando un poco sobre metodología de la investigación cualitativa. La idea es hacer una presentación sobre los rasgos generales de la cuestión y, bueno, por supuesto, todos aquellos que quieran hacer preguntas, profundizar sobre algún punto, no tienen más que hacérnosla llegar a través del chat. Lo que vamos a hacer es, vamos a compartir más o menos 20 minutos de exposición de cada uno de los docentes. Luego habrá un breve intercambio y, por supuesto, como les comentaba, les voy a hacer llegar todas las preguntas que tengan para hacer. Sin más preámbulos, quien va a comenzar a hablar es el doctor Pablo Méndez. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Lanús. También está realizando su postdoctorado en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, de donde es graduado en ciencia política y de profesor en ciencia política también. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y es docente en la Universidad Nacional de la Luz, en la UMED, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y también está a cargo del Seminario de Metodología Cualitativa del Doctorado en Fonoaudiología de la universidad. Pablo nos va a dar, como les decía, algunos lineamientos generales sobre metodología de la investigación y en su caso también hará un breve abordaje sobre lo que es la teoría fundamentada. Sin más, cuando quieras, Pablo, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, agradecer a la Secretaría de Investigación de la Universidad del Museo Social Argentino, especialmente a Fernanda y a Alfredo, que han estado colaborando para organizar este espacio. También, obviamente, agradecer la invitación. Y bueno, la idea es, en principio, aportar herramientas sin tener palabras definitivas o sentencias o dar una especie de discurso de manual, sino aportar algunas herramientas o ideas en función de lo que es el quehacer de la investigación cualitativa. Y acá yo empezaría marcando un punto importante para traer un poco esto a lo que son las discusiones actuales en lo que es tanto la epistemología como los enfoques metodológicos de investigación. Y que es que por ahí cuando hablamos de investigación cualitativa estamos presuponiendo una división, que es una división un poco arbitraria, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, en principio esa división no debe ser tomada como una serie de opción. Cuando nosotros vamos a hacer investigación, no debemos tener en cuenta que estas son dos opciones excluyentes. Es decir, o hago cuantitativo, hago una investigación cuantitativa, o hago una investigación cualitativa, como que me tengo que comprometerme con esta opción, asumo esta vía y no hay vuelta atrás. Eso es generalmente una preconcepción que solemos encontrar cuando trabajamos en grado y sobre todo en posgrado, que es como que los estudiantes o los investigadores en formación se encuentran en este dilema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una investigación cuantitativa? ¿Tengo que hacer una investigación de carácter cualitativo? Miren, yo diría que en principio la pregunta en principio debe plantearse en un horizonte mayor. En principio, no entendiendo la división entre la metodología cualitativa, que no es solamente una metodología, también es un enfoque que viene con sus bagajes teóricos y con sus herramientas, no entenderla como una opción excluyente de la investigación cuantitativa. Eso en primer término. No son opciones excluyentes, no son opciones que no tienen vuelta atrás, no son opciones con las cuales uno o una debe tomar un compromiso definitivo. Pero además hay una cuestión preliminar a todo eso, que es que al momento de pensar el tipo y de diseñar el tipo de investigación que vamos a hacer, hay un requisito fundamental y previo a todo eso, que es que tiene que ver primero con el tema de investigación que estamos queriendo trabajar, segundo, con, y lo más importante, la pregunta de investigación que nos estamos haciendo, qué tipo de pregunta o interrogante de investigación nos estamos haciendo, y tercero, con los objetivos de investigación que tenemos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero esos son como la brújula o la bitácora que uno debe tener, el norte que uno debe tener al momento de decir
o decidir qué tipo de investigación va a realizar. Si yo me estoy preguntando, por ejemplo, cómo transcurre una situación, qué entienden los sujetos implicados en esta situación, qué prácticas desarrollan ante un determinado problema, qué reacciones tienen, qué sentido le dan al escenario en el que están inmersos, bueno, es probable que la investigación sí vaya para un lado cualitativo, pero tiene que ser la pregunta la que me oriente a eso. Uno no tiene que decir, porque a veces también vemos, cuando damos metodología, que muchos estudiantes sienten, por decirlo de alguna manera, la obligación de están haciendo una investigación cuantitativa y sienten la obligación de que su investigación también tenga o diga algo en términos cualitativos. Y eso, la obligación no es una obligación formal, digamos, es una obligación, o más que una obligación, una necesidad que se debe decantar, tiene que deducirse del proyecto de investigación que estamos encarando. Puede ser necesario o no, pero no es una obligación. O sea, puede ser necesario que haya que darle un enfoque cualitativo a la investigación, o puede que no y puede salir una investigación perfecta. No es obligatorio. Esto hay que dejar en un punto que sea la investigación y sobre todo las preguntas, los interrogantes de investigación que tenemos, que sean estos los que nos lleven a este tipo de lecciones. Y no decir, bueno, tengo que hacer cualitativo porque es algo que está de moda, o porque, no sé, porque todos mis compañeros o compañeras lo hacen, o porque hay que hacerlo, porque me va a ir mejor, me van a aprobar la tesis o el trabajo que esté haciendo. No es necesario, o no son esas las inquietudes o los interrogantes de fondo, sino lo que pesa acá es el interrogante de investigación. Y también tener en cuenta el escenario, lo que estamos buscando. Y acá sí entran un par de criterios. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación exploratoria, sobre las cuales hay muy pocos antecedentes, sobre lo cual se sabe muy poco, y es en un escenario nuevo, poco estudiado. Por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, toda una serie de cuestiones en torno al COVID, cuidados, perspectivas, digo, todas investigaciones que están por hacerse y que no tienen muchos antecedentes, por lo menos en este caso puntual. Bueno, ahí puede ameritar hacer una investigación cualitativa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el alcance que yo le quiero dar a mi investigación. Las investigaciones cualitativas no se suelen pensar desde la representatividad, o decir, la población que yo estoy estudiando no necesariamente es representativa de toda una población mayor, sino que lo que queremos hacer cuando hacemos investigación cualitativa, queremos estudiar una situación, no necesariamente un caso, pero sí una situación, un escenario, en su profundidad, más que en extensión. ¿No es cierto? Eso no quita que después se pueda articular con otras investigaciones, pero queremos comprender la situación en profundidad, en su dinámica, en su naturaleza. ¿Sí? Entonces también, y eso está relacionado en parte con los objetivos que tenemos en la investigación y con las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no es cierto? Y después también, si estamos encarando una investigación cuantitativa en nuestra propia tesis de grado, posgrado, o dentro de un equipo mayor de investigación, hay veces que las investigaciones cualitativas son interesantes para estudiar, comprender la relación entre ciertas variables que pueden aparecer, bueno, valga la redundancia, relacionadas en una investigación cuantitativa. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio cuantitativo a través de una encuesta cerrada u otro instrumento y encuentro, por ejemplo, puedo hacerlo, no sé, en el área de salud. Puedo estar estudiando la efectividad de una terapia fonoaudiológica, de una terapia de cualquier otro, digo fonoaudiológica porque yo trabajo en el doctorado en fonoaudiología de acá, pero puede ser otro tipo, de alguna terapia para enfrentar algún padecimiento, etc. Y quiero medir la efectividad de esa terapia, o más puntualmente, dentro de lo que se entiende en este escenario, el grado de adhesión de los pacientes a esa terapia, ¿ok? O de los usuarios a determinado medicamento o a determinado instrumento, etc. Quiero medir el grado de adhesión, lo puedo hacer con una encuesta, hay un montón de instrumentos para medir esto. Pero puedo encontrar
en este estudio cuantitativo que hago, puedo encontrar que el 80% de las personas que no adhieren a X terapia tienen un patrón común. Por ejemplo, no sé, tienen determinadas condiciones laborales, determinadas condiciones de vivienda, determinadas condiciones sociodemográficas, etc. Entonces yo encuentro una variación ahí, grado de adhesión a la terapia y condiciones demográficas, supónganse. Me está marcando algo, pero la investigación cuantitativa no me dice más que eso. Y ahí es donde puede entrar y puede ser útil hacer una investigación cualitativa para estudiar en profundidad qué está pasando entre esas dos variables. ¿Me explico? Por ejemplo, puedo encontrar que los determinados pacientes que se les receta o se les prescribe una determinada terapia, un determinado medicamento, un determinado tratamiento, no adhieren porque, y ahí voy a tratar de ver qué está pasando en esos pacientes, hacer preguntas más en profundidad, estudiar un poco las condiciones en las que viven, qué perspectivas tienen de esa terapia, ¿se entiende? Y ahí ya estoy haciendo una investigación cualitativa. Puedo estudiar también, la investigación cualitativa a veces también es interesante para ver no la perspectiva nuestra, no la perspectiva, por ejemplo, si trabajamos en el sistema de salud, la perspectiva del dispositivo clínico, etcétera, sino la perspectiva de los usuarios de un determinado tratamiento o los pacientes. Porque a veces esa perspectiva queda soslayada y queda opacada por el dispositivo. Nosotros siempre estamos estudiando desde algún lado, con una formación previa, ubicados en una institución, en un dispositivo clínico, en un dispositivo judicial, para los que vienen por ahí del derecho, en algún tipo de institución o en un dispositivo escolar, y ese dispositivo siempre está condicionando nuestra mirada y siempre nos está opacando ciertas realidades. Y a veces estamos perdiendo de vista, decimos, yo prescribo un tratamiento, prescribo una terapia y no funciona. Y necesito conocer qué piensan los pacientes, o los usuarios, o los receptores de esa terapia, de ese tratamiento, etc. Y ahí es interesante tomar una muestra, que en investigación cualitativa las muestras siempre se van construyendo sobre la marcha, no se definen previamente con investigación cuantitativa, tomar una muestra, hacer un trabajo en profundidad con un grupo de usuarios, pacientes, receptores, etc., y ver qué les está pasando, preguntar qué expectativas tienen, por qué dejan el tratamiento, ¿se entiende? Y ahí voy a descubrir una realidad, un escenario, y voy a poder comprender un escenario que no lo puedo comprender desde el abordaje cuantitativo. Esto no significa que las investigaciones cuantitativas tengan una limitación o no alcancen. Depende siempre de las preguntas que yo me voy haciendo y de los problemas que me voy encontrando en la investigación y hasta dónde quiero y puedo llegar cuando estoy haciendo una investigación. Tal vez este tipo de relaciones o este tipo de escenarios que les planteo puede ser abrir la puerta a nuevas investigaciones a partir de una investigación cuantitativa. Entonces, lo importante en este punto es ver bien qué se está haciendo, qué se quiere hacer y usar las herramientas y las estrategias necesarias. Otra ventaja que tienen las investigaciones cualitativas es que nos permiten comprender esto de la comprensión, lo que los alemanes llaman la Verstehen, ¿no? Esta cosa de comprender una realidad más desde adentro, no observacionalmente, como un científico estudia la naturaleza y es el sujeto frente al objeto de la naturaleza, ¿no? y lo estudia como quien hace un trabajo más de laboratorio, sino comprender una realidad desde adentro, porque trabajamos en muchos casos con seres humanos que tienen perspectivas, que tienen sentimientos, que tienen prejuicios, preconcepciones, que tienen expectativas sobre algo, y a veces para comprender esa realidad, lo que las investigaciones cualitativas nos sirven es para comprender una realidad más desde adentro, comprenderla en su desarrollo interno, ¿sí? No como un científico que observa un fenómeno y desde una posición exterior. Nosotros cuando trabajamos con personas, pacientes, usuarios, etcétera, estamos trabajando en un mundo en un mundo humano que tiene creencias, valores, una determinada cultura, costumbres, y todo eso no se puede poner arriba de una mesa, ¿no es cierto?, y estudiar como si estuviera con un microscopio, sino que debemos imbuirnos en eso y tratar de comprenderlo, ¿sí?
Y una cuestión más, para ir cerrando y no extenderme demasiado en el tiempo, en la investigación cualitativa, últimamente, en las últimas décadas, ha tomado mucha relevancia lo que es la teoría fundamentada. Y justamente se utiliza mucho en los estudios exploratorios, como le contaba hoy. La teoría fundamentada es muy interesante porque es tratar de construir conceptos, construimos conceptos, categorías, explicaciones mismas sobre la realidad que estamos estudiando, con el apoyo de la perspectiva de los mismos sujetos, de las mismas personas que están implicadas en nuestro campo de investigación. La teoría fundamentada, como su mismo nombre lo dice, trata de fundamentar nuestras explicaciones, nuestros conceptos, nuestros análisis, en base a la perspectiva que tienen los actores. Se trata de construir categorías en función de lo que nos dice la empiria, y la empiria en este punto podemos entenderla como el discurso de los actores, el discurso y las prácticas de los actores que están involucradas en el escenario que investigamos, porque, por ejemplo, es muy interesante a veces para entender, por ejemplo, las formas de uso, las variables formas de uso, las distintas formas de uso, por ejemplo, estoy pensando un poco en el aire, de no sé, de algún medicamento o de alguna estrategia en lo que es la salud reproductiva, ¿no es cierto? Alguna estrategia anticonceptiva, etcétera. Decir, bueno, ¿y por qué usa esto? ¿Por qué no lo usa? ¿Cuándo lo deja? ¿En qué momento? Digo, y ahí podemos entender mucho lo que son los usos que hacen los sujetos de determinados elementos pueden tener que ver con la salud, con el derecho, o con la educación, etcétera. Y poder construir la comprensión de la realidad a partir de las prácticas y los discursos y todo lo que está envuelto en eso, ¿no? Como los valores, las creencias, etcétera, de las personas implicadas en eso. Entonces, para finalizar, diría que la investigación cualitativa nos da esa comprensión, ese conocimiento en profundidad de una realidad, de un escenario, de una práctica, de una estrategia que se puede desarrollar ante determinado problema, y lo que nos permite es construir categorías de investigación y conceptos en base al mismo escenario, porque lo que se trata de comprender al fin y al cabo es el escenario que estamos estudiando en su desarrollo natural, ¿sí? en su dinámica, en su forma de desarrollarse. ¿Sí? Entonces, bueno, si después hay preguntas, las contestaremos, pero me parece que a la hora de hacer investigación cualitativa debemos tener en cuenta todo esto, qué queremos, qué nos proponemos, qué intentamos comprender, qué queremos conocer, y ver si lo podemos llevar adelante y si es necesario para cumplir con lo que nos estamos proponiendo en nuestra investigación. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Pablo, por tu disertación. Interesante, estoy segura de que algunas personas que estaban interesadas en asistir hoy deben haber escuchado con atención. Me parece que es interesante, no solo para cuestiones de investigación, que por ahí es a lo que estamos más acostumbrados, sino también esto que mencionaste vos de los trabajos finales de grado, de posgrado, que muchas veces, como no se sabe ni por dónde empezar, está bueno tener ese punto de partida. Seguimos con Diego. Diego es docente de la casa también, es licenciado en antropología y doctor en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es docente de grado y de posgrado también de la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad de Buenos Aires, también en el museo. Diego trabaja en las áreas de antropología alimentaria, antropología del arte, pero también con metodologías cualitativas, cuantitativas y las denominadas heterodoxas. Y el dato de color que charlábamos hace un ratito es que también es desarrollador de software. Así que, Diego, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad que nos invitó, gracias a vos, Fernanda, también por particularizar la invitación. Y bueno, nada, como para arrancar, me encantó la charla de Pablo, porque todas las coincidencias, todas, diríamos, y eso está bueno porque quiere decir que uno se ve reflejado también en algún punto en lo que decía él, y creo que, bueno, la charla va para ese lado. Yo había pensado, digamos, plantearlo más desde el punto de vista antropológico, hacer una mini historia
Si bien los métodos cualitativos obviamente que tienen origen en las ciencias sociales, y cada ciencia social tiene su forma particular de cómo abordar las problemáticas. Lo cierto es que, bueno, hoy día empezamos a encontrar que hay montones de coincidencias en el uso que se hace de las metodologías quali en particular en las ciencias sociales en general, digamos. Pero bueno, para darle un marco, voy a hacer un pequeño paneo histórico, digamos, ¿no? Me parece, retomando un poquito lo que decía Pablo, que es muy importante, así que lo voy a remarcar, el hecho de que no se vea a los métodos qualis o quantis como algo opuesto o como algo que no pueda llegar a conciliarse. De hecho, hay trabajos en metodología que se llaman de triangulación de datos, donde se triangulan datos qualis y quantis, y lo más fundamental me parece que es, que dijo Pablo, y que yo todo el tiempo repito a los alumnos de metodología en los diferentes niveles en los que doy clase y a tesistas, el hecho de las preguntas, digamos, ¿no? La pregunta, investigación y los objetivos, son ellos los que te guían hacia el tipo de metodología que puede responder a esa pregunta, básicamente, digamos, ¿no? Eso me parece que es algo que me interesa que se remarque, porque como bien decía Pablo, muchas veces nos llegan los alumnos primero tienen la metodología en la cabeza. Me ha llegado a pasar que quiero aplicar el método de regresión logística. ¿Pero a qué? Aplicarlo digamos, como método. Si no hay preguntas y ese método responde a esas preguntas, no tiene mucho sentido. Es como poner un poco el carro delante del caballo, por decirlo así, digamos, ¿no? Entonces, me parece importante remarcar esta idea de la pregunta de investigación como guía central, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo ya un poco más al tema de la charla, digamos, los métodos cualitativos surgen en antropología en particular, en parte en función de esa suerte de división histórica de objetos de estudio que se hizo en el siglo XIX, cuando las ciencias sociales empezaban a madurar como ciencias con derecho propio, digamos, con disciplinas con derecho propio, y a la antropología le tocó en suerte el estudio de pueblos etnográficos, de pueblos que no eran los pueblos occidentales, digamos, ¿no? Y muy probablemente a lo largo de la pequeña charla hay un sesgo en lo que yo voy a estar diciendo, es una mirada mía, es una mirada un poco sesgada, a veces un poco por ahí exagerada, simplemente para remarcar algunos conceptos, ¿no? Pero como este que estoy diciendo, ¿no? Esto de la división de objetos de estudio, obviamente que se puede relativizar el concepto, pero me parece interesante para pensarlo cómo la sociología clásica trabajaba en poblaciones europeas urbanas, básicamente a partir de la irrupción en el siglo XVIII y XIX del proletariado, digamos, esa nueva clase que aparecía en la sociedad industrial, digamos, ¿no? que era un fenómeno nuevo, y que para estudiarlos, otra vez estoy exagerando un poco, pero para que se entienda el concepto, la sociología optó por los métodos cuantitativos, en el sentido de que tenía datos de censos y datos de estadísticas que iban haciendo los estados, con lo cual tenía datos para poder registrar, organizar y analizar. La antropología, yendo a las colonias, yendo a los pueblos no occidentales, a los pueblos etnográficos, se encontraba en situaciones donde no había datos registrados en el sentido de los estados modernos occidentales, digamos, ¿no? Y entonces, un poco la tarea del antropólogo era tratar de recolectar todo tipo de información que tenía a mano, digamos, ¿no? Y entonces, un poco como que el método quali de la etnografía que surge en la antropología ya surge de algún modo en donde no podés perder ni una oportunidad, y si hay que hacer un censo, se hará un censo de la aldea, y si hay que medir algo, se medirá, y digamos, lo cual y lo quanti medio que nace junto por necesidad propia del campo de estudio, ¿no? Estos pueblos no occidentales o pueblos etnográficos, por llamarlo de alguna manera. El método por excelencia, digamos, que la antropología forjó es lo que se llama el método etnográfico, y acá habría que aclarar que etnografía tiene dos significados en general. Por un lado es un producto, una monografía, un texto que escribo sobre un pueblo determinado, digamos, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en los Nuer de Van Pritchard, que es un relato de costumbres de los pueblos Nuer de Sudán, o los Fueguinos de Guisande, donde el antropólogo chileno trabaja sobre los pueblos de Tierra del Fuego y hace todo
un detalle de su vida, tanto material como religiosa, como cultural, digamos, de parentesco, todos los aspectos, porque eso es algo también que tiene la etnografía como producto, digamos que en general suele abarcar a todos los aspectos de la cultura. Otras etnografías famosas pueden ser, hay una que me encanta a mí que se llama Never in Anger, es decir, Nunca Enojados, que es una etnografía sobre el pueblo esquimal, hecha por Jen Briggs, una antropóloga norteamericana. Otra etnografía que me gusta mucho es El Este es un gran pájaro, que es sobre los pueblos navegantes del Pacífico Sur, de los Puluwats, del atolón de Puluwatan, en fin. Y tal vez la más famosa de todas las etnografías, que es la de los argonautas del Pacífico Sur, que es una etnografía que hace un antropólogo que era polaco de nacimiento, pero de formación universitaria británico, que se llamaba Bronislaw Malinowski. Antes de meterme un poco con Malinowski, que es de algún modo el padre, el fundador del método etnográfico moderno en antropología, querría aclarar que hoy día, digamos, hay etnografías también que no son solamente de pueblos etnográficos, sino que hay etnografías sobre nuestra propia cultura. Hace poco leí una etnografía de una antropóloga que trabajaba sobre Wall Street, por ejemplo, sobre cómo son las pautas culturales de los ejecutivos de Wall Street, digamos, ¿no? Como para ver un poco qué es lo que está pasando ahora. Pero tradicionalmente es cierto que hasta la segunda mitad del siglo XX, mayormente los antropólogos trabajaban en pueblos etnográficos. Y así fue que Malinowski cae a estas islas del Pacífico Sur, cerca de Nueva Zelanda, el grupo de islas las Trobriand, que se llaman, y bueno, y él llega ahí y obviamente no hay datos sobre cómo esa gente vivía, digamos, no había ningún registro, y los registros que había, que eran mayormente de funcionarios coloniales, o de misioneros, o de comerciantes, no eran muy rigurosos, por decirlo menos, digamos, cuando más bien eran un puro prejuicio, digamos, con lo cual era muy difícil extraer ahí buenos datos como para establecer algún criterio sobre las pautas de comportamiento de esos grupos, digamos, ¿no? Y entonces él hace toda una reflexión metodológica y empieza a plantear, bueno, el método etnográfico, digamos, ¿no? Ya no solo la etnografía como un resultado, como un producto, un libro, un manuscrito, un texto, sino también como un método para ingresar a conocer esa cultura que está bajo estudio, digamos, ¿no? Y entonces él propone algunas cuestiones, digamos, básicas, como por ejemplo aprender la lengua para no tener intermediarios, y fíjense que acá ya empieza a aparecer algo que decía Pablo, que es esta idea de comprensión, digamos, ¿no? Ya empieza a formar parte también de esta metodología. Bueno, él dice no vivir con los funcionarios coloniales, ni con los misioneros, sino instalar tu carpita en el medio de la aldea, digamos, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar uno de sus conceptos más interesantes, que es lo que se llama observación participante. Digamos, la observación, bueno, en general presupone un sujeto que observa y toma nota, registro, y observa con algún medio, sea el ojo desnudo o algún instrumento, y toma notas, y de algún modo es un observador que está de algún modo alejado de lo que está observando, digamos, ¿no? Y Malinowski plantea, él lo plantea a raíz de que, bueno, un antropólogo europeo en el medio de islas en el Pacífico era alguien que llamaba poderosamente la atención. Cuando llegó estaba toda la aldea mirándolo. Entonces él dice, ¿cómo hago para empezar a ser, entre comillas, invisible? No invisible en el sentido de convertirse en un observador objetivo, sino invisible en el sentido de que la aldea no le siga prestando atención como la novedad, digamos, ¿no? O sea, que lo tratara como a un vecino más, por decir así, digamos, ¿no? Y entonces él descubre, bueno, que el método de la observación participante, que consiste en empezar a realizar actividades junto con la comunidad, digamos, es el método mediante el cual uno va, por un lado, dejando de ser esa novedad, digamos, que aparece en el medio de la aldea, y por el otro, empieza a observar desde adentro, digamos, cómo es que estos pueblos desarrollaban su cultura y básicamente cuál era su punto de vista acerca de las cosas que hacían, digamos, ¿no? Pensemos que Malinowski está en una época
en la que el prejuicio contra los pueblos no occidentales está en su plenitud. Bueno, diríamos que hoy también siguen esos prejuicios, donde se los veía como atrasados o salvajes, digamos, o primitivos, ¿no? También era otro de los términos. Y él lo que plantea es que, bueno, que para digamos, comprender esas costumbres hay que ponerse en el punto de vista del propio nativo. Es la única manera en que esa costumbre pueda cobrar sentido, porque ese sentido que de esa actitud particular está atado al sentido completo de esa cultura, digamos, ¿no? Y esto sin querer que esto signifique justificar lo que hace la gente, simplemente un acto de comprensión y no de justificación. Eso también me parece que es como bastante importante señalarlo, digamos, ¿no? Y Malinowski, bueno, empieza a decir que obviamente él no va a despreciar ningún método por una cuestión, no tiene pruritos metodológicos, entonces hace censos de consumo de taro, hace censos de cuántas casas había, cuánta gente vive en las aldeas, de las canoas que había, bueno, de todo un sistema que ahora no viene al caso de explicar, un sistema comercial que se llama Kula, que eran, digamos, el sistema que funcionaba en esas islas, bueno, hace todos recuentos que alguien podría denominar cuantitativos, pero en realidad es un poco porque él no puede perder ninguna oportunidad de obtener datos. Y obviamente aparecen también, digamos, algo que después va a ser también central en métodos cualitativos de inmersión prolongada en una cultura, como es el caso del método etnográfico, que son, por ejemplo, las conversaciones informales, digamos, ¿no? Más allá de las entrevistas pautadas o los grupos focales, diríamos, en términos más modernos, que uno podría realizar estando en una cultura, es también todas esas oportunidades de conversación que no surgen en un contexto formal de entrevista o de donde nos ponemos a un cuestionario, yo te pregunto, sino que surgen del compartir la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y ahí uno empieza a obtener un montón de información. Malinowski nos va a decir también que hay que distinguir entre lo que la gente hace, de lo que la gente dice, de lo que la gente dice que hace, ¿no? Que generalmente son como tres factores diferentes y que a veces uno cae en cierta ingenuidad metodológica de pensar que lo que la gente le está diciendo es lo que realmente es, digamos, ¿no? Y esto no porque haya ánimo de engañar al investigador. A veces lo hay, pero digamos no necesariamente ese es el caso, sino que lo que puede suceder es que la gente muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo, es decir, no se da cuenta en el sentido que no ha reflexionado lo suficiente sobre esa acción y piensa que está haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Entonces hay como una separación ahí que es interesante entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se dice que se hace, digamos, ¿no? Y bueno, digamos, en este digamos, afán metodológico que implica estar inmerso en una cultura determinada, hace que, bueno, no solo como decía yo antes, se aprovechen todas las oportunidades que se tienen para obtener datos, sean datos de la naturaleza que sean, sino que también son escenarios a veces de exploración de otros métodos, como métodos más heterodoxos, ¿no? Entonces tenemos los estudios en la década del 60, la etnografía de pescadores en Noruega, que hace un antropólogo británico, Barnes, de la escuela de Manchester, donde analiza un grafo, una red, digamos, la red de pescadores, ¿no? Entonces, y es un trabajo clásicamente etnográfico, pero que incorpora métodos que después tienen, digamos, van a tener relevancia en ciencias sociales en general, y que son ámbitos por ahí interesantes para aplicar también, ¿no? Esto hace que, digamos, la etnografía como método, o el método etnográfico, si queremos, para separarlo del producto, sea una suerte de método oportunista, ¿no? La gran desventaja que tiene el método etnográfico es la necesidad del tiempo, digamos, ¿no? Es lograr una verdadera confianza en un grupo cualquiera, sea de nuestra sociedad o pueblos etnográficos, da lo mismo, requiere de mucho tiempo, digamos, ¿no? Y eso es algo que a partir de la década del 80 la antropología empieza a cambiar, porque también empiezan a cambiar las exigencias, básicamente, de quienes financian a estas disciplinas científicas, y entonces no te pueden esperar, como en la época de Malinowski, 2 años que estés trabajando en el medio del Pacífico, sino que te empiezan a exigir resultados más inmediatos. Y ahí hay un tema, digamos,
digamos, con el método etnográfico clásico completo, digamos, ¿no? Y entonces, en general, cuando se necesitan respuestas rápidas, es que uno apela a los métodos qualis más clásicos, si es que la pregunta va por ese lado, volvemos otra vez, ¿no? Sin descartar eso, en el sentido de poder usar por ahí entrevistas o grupos focales, digamos, ese tipo de juegos clasificatorios. A veces también es un método que se suele usar en antropología, es decir, tirar conceptos y que la gente los organice según un orden, o mostrar fotos o dibujos como para que la gente clasifique y tratar de ver cuáles son los patrones de clasificación, de organización del mundo que tienen estos pueblos, digamos, ¿no? Como decía también Pablo, algo central que emerge del método etnográfico y que obviamente digamos, está vinculado con el resto de las disciplinas sociales, esta necesidad de comprensión, digamos, ¿no? Y vuelvo un poquito sobre eso, esta idea de tratar de comprender lo que se hace desde el punto de vista del propio nativo, digamos, ¿no? Como una manera de que eso cobre sentido y no quede, como pasaba con la sociedad europea del siglo XIX y siglo XX, en costumbres de bárbaros o de pueblos primitivos, digamos, ¿no? Como irracionales o cualquier otra característica que se le quisiera dar, digamos, ¿no? Entonces, como para comprender qué es lo que pasa y que eso cobre sentido, bueno, es necesario poder capturar ese punto de vista, digamos, ¿no? Que incluso en antropología tiene un nombre particular, ese punto de vista, cada vez que está uno analizando una entrevista o un diario de campo y aparecen conceptos generados por los propios usuarios, que son los usados por los usuarios, es lo que se denomina un concepto émic, digamos, ¿no? Para diferenciarlo de los conceptos étic, que son los conceptos que son propios del investigador, ¿no? Del lugar desde donde parte el investigador, digamos, ¿no? Un poco también lo que decía Pablo, ¿no? Uno cuando arranca una investigación siempre arranca desde o un instituto de investigación o desde una perspectiva del derecho, de la salud o de las ciencias sociales occidentales, digamos, ¿no? Y entonces, para distinguir lo que son los conceptos que uno maneja de los conceptos que emergen en las entrevistas y en los diferentes registros, es que se usa esta división entre EMIC como el punto de vista del nativo y ETIC como el punto de vista del investigador, digamos, ¿no? Estos conceptos tienen su origen en la lingüística, no viene el caso ahora relacionarlo, pero tiene que ver con la fonología y con la fonética. Seguramente si hay alumnos de fonoaudiología van a saber a qué me estoy refiriendo, digamos. Y como para ir cerrando, digamos, y dar pie a las preguntas, bueno, me gustaría simplemente señalar que hoy día, digamos, bueno, hoy día más que nunca con la pandemia, pero esto es algo que empieza a surgir ya hace algunos años, aparece como una subdisciplina de la etnografía que se denomina netnografía, que tiene que ver básicamente con hacer etnografía en las redes, en internet, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas hay que modificar de lo que eran los métodos qualis tradicionales? ¿Qué cosas uno se pierde? ¿Qué cosas uno gana cuando la interacción es vía virtual y no es cara a cara, digamos, ¿no? Donde hay cosas que se pierden de lo que era el método etnográfico tradicional. Yo olvidé de mencionar, pero por ejemplo algo muy importante del método etnográfico tradicional es el registro de la cultura material, digamos, ¿no? El hecho de los objetos que la gente manipula, construye, utiliza, hace, reutiliza, digamos, eso también forma parte del acervo de datos que uno va a juntar. Y eso es algo que con la virtualidad se pierde, pero también es cierto que se generan nuevas comunidades, nuevas virtualidades. Recuerdo que fui jurado de una tesis muy, muy linda, que era una etnografía sobre un juego de rol online, digamos, donde el antropólogo se metió como un usuario, jugador, para ver, bueno, cómo eran las pautas sociales de la gente que jugaba ese juego. Bueno, tiene un montón de anécdotas muy entretenidas, es muy buena esa tesis, pero bueno, marca un poco también estos nuevos desafíos que nos imponen no solo los medios, sino también la creación de comunidades, digamos, ¿no? Que muchas veces son comunidades virtuales que tienen una identidad propia en la comunidad virtual que no necesariamente se refleja en la comunidad real, digamos, ¿no? Puede haber algún divorcio por ese lado. Y por último, ya como para cerrar, algo que también había dicho Pablo, que me parece también interesante señalar, es el hecho de que, bueno, digamos, cada método, si pudiéramos englobarlos en métodos qualis, quantis, heterodoxos, bla, bla,
tienen como ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Y una de las, en los métodos quali, la ventaja es, como él lo dijo, lo voy a repetir porque me parece que es un concepto que está bueno que uno tenga claro, es la idea de heterogeneidad, de diversidad, de profundidad, digamos. Uno cuando hace un método, utiliza un método quali, está buscando diversidad, no está buscando homogeneidad, sino quiero ver cosas diferentes, y quiero profundizar en algunos temas, digamos. Voy a perder capacidad de superficie, capacidad de alcance, en favor de profundizar sobre algunos aspectos, digamos, ¿no? Eso me parece que es algo importante. Y la gran desventaja por ahí que tienen los métodos qualis, que también fue señalada por Pablo, es esta imposibilidad de hacer generalizaciones como se pueden hacer con los métodos estadísticos, digamos, ¿no? Pero son desventajas que, digamos, uno tiene que saber de antemano, conocerlas obviamente, pero que tienen que ser guiadas. Si vos tenés preguntas quali, no te va a preocupar querer generalizar, digamos, ¿no? Me parece que también pasa un poco, y volviendo como al comienzo, por las preguntas de investigación. Así que, bueno, nada, no quiero seguir robando el tiempo, y bueno, agradecer por la invitación, y bueno, creo que ahora queda abierto a las preguntas y al debate y al diálogo. Gracias, Diego. Sí, invitarlos a quienes no hayan hecho preguntas todavía a que las puedan expresar a través del chat y nosotros se los transmitimos tanto a Diego como a Pablo. Sí surgieron dos cuestiones, una más bien general, que creo que es como un clásico que les deben hacer siempre, que es cómo testear o cómo garantizar la cuestión de la objetividad. Esas se las dejo para que la conversen. Y la segunda, que a priori tanto la teoría fundamentada como la etnografía parecieran ser, si se quieren, complementarias o que no habría tantas diferencias, y a partir de ahí también, por ahí Diego ya comentó la cuestión del tiempo en la etnografía, se nos ocurre un poco a priori algo similar en la teoría fundamentada, pero sí, si quieren empecemos por el tema de la cuestión de la objetividad. Y luego sí, agregamos una pregunta que tiene que ver con la que hace Edgar Piñata, que pregunta qué es el conocimiento local. Pero si quieren las vamos organizando y por supuesto nos hacen llegar el resto de las preguntas. No sé quién quiere empezar con la objetividad. Bueno, si quieren, voy tirando algunas ideas sin pretensiones de cerrar la definición. A ver, acá hay todo un tema y que un poco salió en lo que comentaba Diego, porque nosotros solemos tener una visión un poco, generalmente se tiene una visión un tanto positivista de la objetividad. Es decir, la objetividad implica distancia entre quien investiga y la realidad que está investigando. Es una toma de distancia y poder ver las cosas que estamos estudiando de una forma neutral e imparcial. Esto en investigación cualitativa es muy distinto y no significa que esté ni mal o bien, sino que es otro tipo de lenguaje y de práctica, si ustedes quieren. Porque como bien decía Diego cuando contaba las investigaciones de Malinowski, que hoy en día son una parte muy interesante para leer porque son muy llevaderas y muy ilustrativas de algo que está ahí en forma incipiente, ¿no? Que después se fue desarrollando y dando lugar a todas las investigaciones que conocemos hoy, pero está ahí en su propia cocina, digamos, en su propio quehacer. Y a ver, en principio debemos poner, como diría Husserl, poner entre paréntesis o dejar un poco de lado lo que es esa idea clásica que tenemos de objetividad, porque como bien decía Diego cuando hablaba sobre las investigaciones antropológicas, y yo creo que esto se puede llevar a toda investigación cualitativa, necesitamos familiarizarnos con lo que estamos estudiando. Necesitamos comprenderlo, no podemos tomar una distancia a priori. Y en este sentido, debemos hasta aprender un lenguaje nuevo si estamos estudiando una cultura que no conocemos, que estamos moviéndonos en un escenario donde se maneja otro lenguaje, o incluso otros dialectos, ¿no? Sin ir necesario cambiar de cultura, pero debemos aprender cómo se usan los objetos, qué significado tienen los objetos, qué sentido se le da a las cosas, que a veces puede ser muy distinto yendo a otras culturas o incluso a otros sectores dentro de una misma población. No es lo mismo, no sé, el uso que un determinado instrumento puede tener dentro de un dispositivo clínico
y la idea que un médico o un especialista puede hacerse de ese objeto, que la idea de una prótesis, por ejemplo, o de otro instrumento, que la que se puede hacer el paciente en su entorno, ¿no es cierto? Y le puede dar otro significado, le puede dar otra idea. Entonces, para comprender por qué pasan las cosas, yo necesito familiarizarme con ese escenario que estoy tratando de investigar. ¿Y dónde está la objetividad acá? En un punto en que los conocimientos, y ahí es donde entra la teoría fundamentada justamente, en un punto en que los conocimientos que yo voy construyendo se ven reflejados en el quehacer, las prácticas y los discursos de los mismos sujetos y el mismo escenario que estoy investigando. Eso es lo que le da, por decir una palabra que no sé si es la más apropiada, la conexión o el reflejo entre los conceptos de investigación que voy elaborando, las explicaciones que voy elaborando y la realidad que estoy estudiando. Eso, digo, es fundamentado porque se construyen o emergen de la propia realidad que estoy estudiando. Y yo creo, iría un poco más lejos todavía, si es posible. Porque me parece que en el mundo de hoy, actual, con todas estas situaciones que estamos viviendo, en este mundo tan complejo en el que vivimos, que es un mundo signado por la heterogeneidad y a veces hasta la fragmentación de las ideas, de las creencias, y hasta la ultra diferenciación de culturas, circuitos de consumo, de prácticas, etc. Y es como que todo lo que es distinto aparece como en el lugar del otro, ¿no? Y en el lugar de lo que no se comprende, lo que está en la vereda de enfrente, lo que está a una gran distancia. Y a veces las investigaciones cualitativas sirven para trazar puente y romper prejuicios sobre culturas que no entendemos, prácticas que no comprendemos, que enseguida ya le ponemos una etiqueta, que le ponemos un prejuicio encima. Digo, sirven para romper esos muros, ¿no es cierto?, esas divisiones, y tratar de entender una costumbre, una cultura, tratar de comprender sin que eso implique estar a favor o en contra, ¿no? Pero tratar de comprenderlo bueno, justamente para poder entender el mundo, el presente y el mundo en que vivimos. Yo creo que la investigación cualitativa en este punto tiene un papel sumamente importante en el mundo en el que estamos atravesando, porque ayuda a esto, a trazar puentes en las sociedades altamente diferenciadas y heterogéneas y fragmentadas y desiguales también en las que vivimos, ¿no es cierto? Y respecto a la investigación, a la cuestión de la investigación local, posiblemente Diego tenga una respuesta más elaborada que yo, pero justamente cuando hacemos investigación local tratamos de comprender esto, ¿no? Algo que nos resulte heterogéneo, comprenderlo en su singularidad, en su desarrollo, en su dinámica, sin decir, bueno, lo que yo conozco acá, lo que yo comprendo acá, se puede generalizar a todas las otras situaciones, porque no, después hay culturas, hay prácticas que son diferentes y también merecen ser comprendidas en su singularidad, y sin pretender nunca, esto es algo muy que ha surgido en las últimas décadas, alcanzar un conocimiento total sobre la sociedad, la cultura, el mundo, sino comprenderlo también desde sus localmente, ¿no? Que a veces se gana más comprendiendo algo localmente y en profundidad que haciendo generalizaciones que en un punto terminan siendo infundadas, ¿no? Y que en un punto no terminan no aportando demasiado lo que ya sabemos. Gracias. Sí, yo quería agregar algo sobre la objetividad, pero también como desmitificando un poco la idea de que los métodos cuantitativos son objetivos, porque tampoco lo son de ningún modo, digamos, ¿no? Me parece que a veces se asume, y me parece que es un error epistemológico serio, el pensar que porque yo estoy usando algún tipo de, digamos, dispositivo matemático, eso impacta en la objetividad, digamos, ¿no? Uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia en Occidente es, sin lugar a dudas, El origen de las especies de Darwin, y si lo leen no van a encontrar un solo cálculo, no hay una sola estadística, digamos, es una observación pura y exclusivamente cualitativa, ¿no? Digamos, valga la redundancia, una cualidad diferente a los métodos cualitativos que estamos hablando acá, pero son observaciones, digamos, ¿no? En definitiva. Por el otro lado, hay una, digamos, pseudociencia como la astrología que está llena de cálculos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importante desmitificar esta idea de que porque se use algún tipo de ecuación o algún tipo de procedimiento matemático, eso me garantiza algún grado de objetividad. Hay un libro muy bueno que yo le recomiendo a todo el mundo que se llama La falsa medida del hombre,
de Stephen Jay Gould, que era un biólogo norteamericano, pero bueno, con muchos conocimientos de cultura y de sociología y de antropología y de historia, sabía un montón, donde justamente, bueno, desmitifica lo que es el análisis factorial, que es un tipo de técnica estadística, no porque la técnica sea en sí mala, sino por los usos que se le han dado a ese tipo de técnicas, ¿no? Y uno sabe que si ha trabajado con métodos quanti, yo por mi trabajo en alimentación he trabajado muchas veces con métodos antropométricos que me han servido, como la antropometría, digamos, la variable peso, por decir algo, es una variable que varía, valga la redundancia, a lo largo del día. No es lo mismo si vos te pesás a la mañana que si te pesás a la noche, digamos, ¿no? Y digamos, si querés hacer un trabajo de mayor precisión, que lo podés hacer, depende del operador, digamos. Depende de cómo el operador manipule la balanza y el que va a ser pesado para que te dé valores diferentes. De hecho, entre los gente que hace antropometría se trabaja mucho con lo que es el error, digamos, de medición, porque justamente se trata de achicar y nunca se llega a cero, digamos, es una asíntota, ¿no? O sea, me parece importante también esto de señalar que si bien la objetividad no es buscada en los métodos qualis, como decía Pablo, porque uno está como con otros objetivos, tampoco existe, epistemológicamente hablando, en los métodos cuantitativos. Siempre hay un sujeto que interpreta, digamos, esto, pero bueno, Pablo es filósofo, sabe mucho más que yo, pero lo decía Descartes, digamos, ya hace 500 años, 400 años, digamos, ¿no? Ya hay un sujeto atrás. Es decir, eso no quiere decir que se pueda, que valga cualquier cosa. Y esto sí me parece importante señalarlo. Hay un antropólogo, bueno, ahora fallecido, muy famoso, que se llamaba Clifford Geertz, que planteaba que así como no existe la objetividad absoluta, no vale hacer cualquier cosa, decía, así como no existe la asepsia absoluta, eso no quiere decir que podamos operar en una cloaca, digamos, ¿no? O sea, porque sabemos que en el quirófano van a haber microorganismos que puedan afectar y provocar infecciones y enfermedades. Eso no quiere decir que, bueno, como hay microorganismos, vayamos a operar a alguien en una cloaca. Total, es lo mismo. No es lo mismo, digamos. Me parece que ese ejemplo que pone de la objetividad Geertz es interesante, porque hay una parte también que es medio insoslayable, que tiene que ver con el compromiso intelectual, y me pongo medio existencialista, del propio investigador, digamos, ¿no? O sea, el propio investigador frente a lo que está investigando, tratando de controlar, por un lado, digamos, su subjetividad en el sentido de no sobreinterpretar lo que está viendo, digamos, y tratar de apegarse un poco, y me parece que ahí la teoría fundamentada cumple un papel fundamental, a lo que están diciendo los otros, la otredad, la alteridad, la diversidad, el punto de vista nativo, digamos, ¿no? Me parece que pasa un poquito por ahí la cuestión. Y bueno, no sé si había una pregunta de conocimiento local, simplemente decir que sí, digamos, ¿qué es el conocimiento local? Bueno, muchas veces tiene que ver con buscar justamente las explicaciones que la gente da sobre determinadas cosas. A ver, si uno se pone a mirar lo que lo rodea en su propia casa, sin irse muy lejos, ¿quiénes de nosotros sabemos efectivamente, por ejemplo, cómo funciona un televisor, el televisor que tenemos? O la propia computadora en la que estamos ahora hablando, digamos. ¿Quién es ingeniero electrónico como para decirme de qué manera los electrones se componen en los circuitos? Creo que el 99,9% de la población no lo sabe, pero se inventa explicaciones acerca de eso. Necesitamos inventarnos explicaciones, darle un carácter de coherencia al mundo que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces se habla, o por lo menos en algunas corrientes, de como conocimiento local, es, bueno, justamente las explicaciones que la gente da acerca de cómo funciona el mundo, desde cómo funciona el horno, la computadora, hasta cómo funcionan los sistemas políticos, digamos, o como el sistema bancario, el sistema de salud, lo que sea, digamos, ¿no? Parece que otra vez volvemos como siempre al tema del punto de vista del actor, que me parece que es lo más interesante y lo más notable de todo esto. Bien, gracias. Acá un par de comentarios. Natalia Pugliese agrega la teoría de Darwin, la teoría del Big Bang. Y dos preguntas más, una de Marcelo Ramírez, graduado de la casa, que pregunta si siempre o si en la mayoría de las investigaciones es inevitable que converja algo de lo cualitativo y lo cuantitativo. Algún comentario hizo Pablo, por ahí si quieren lo pueden retomar.
Y Dal González, bueno, nos agradecen, hay muchos agradecimientos y felicitaciones por las exposiciones, y pregunta si, en el caso de las tesis doctorales, en el caso de utilizar teoría fundamentada, es posible llevar a cabo por la investigación, por el investigador principal, que no podrá compartir apreciaciones con otros investigadores sin perder la riqueza del trabajo. Esa es bien puntual. Bueno, en principio, sí, retomando algunas cuestiones previas. Generalmente lo cuantitativo y lo cualitativo, vienen esas decisiones de ponerlo a todo lo económico, lo político, lo moral, lo cuantitativo, lo cualitativo, son decisiones que nosotros, o divisiones que nosotros usamos para manejarnos en el quehacer investigativo en este caso. Pero siempre va a estar un poco presente ambas. Lo que tiene que determinar dónde yo estoy, a qué le estoy dando prioridad, es, como ya hemos dicho, la pregunta, los objetivos. Pero, por ejemplo, si yo quiero estudiar el uso de las tecnologías comunicacionales o la tecnología de la información en adultos mayores, y por ahí me puede interesar cuántas veces un adulto mayor agarra el celular por día, cuántas horas lo tiene, cuánto, no sé, si lo tiene apagado, lo tiene prendido, cuánto contesta un WhatsApp, etcétera, y eso es cuantitativo, digamos. Y lo puedo utilizar para alumbrar mi investigación. Sin embargo, yo me puedo estar preguntando, me puedo estar haciendo una pregunta que no es cuantitativa, o no me lleva exclusivamente a lo cuantitativo, que es, no sé, formas de uso de los adultos mayores frente a las tecnologías de la información, ¿sí? Estrategia de los adultos mayores frente a las tecnologías de la información. Y ahí estoy tratando de entender otra dimensión. Sin embargo, todos esos datos, que parecen datos más duros, son importantes para ilustrar y para darle más rigor y más solidez a la explicación que estoy haciendo. Pero no por eso estoy haciendo una investigación cuantitativa, ¿sí? Y depende, insisto, de vuelta de la pregunta. Y respecto a la otra pregunta, que era sobre la teoría fundamentada, ¿no? Era sobre el tema de las apreciaciones. ¿Cómo la podrías leer de vuelta, Fernanda? A ver si la... Si en el caso de una tesis doctoral, si el tesista decide utilizar teoría fundamentada, si puede llevar a cabo la investigación principal sin perder la riqueza del trabajo al no poder compartir sus apreciaciones con los otros investigadores. Bueno, a ver, depende de qué entendamos por compartir apreciaciones. Yo creo que en una tesis doctoral, mientras más intercambio uno tenga con pares, con su director, con otros colegas, con gente que ya ha trabajado ese tema, más va a enriquecer. Otra cosa es que esa gente se ponga a escribir mi tesis, ¿no? Estoy siendo un poco exagerado y caricaturesco, pero digo, obviamente no entendemos eso. Me da la impresión que esta pregunta viene en función de, por ahí, gente que trabaja en equipos de investigación, donde las conclusiones, ciertos conocimientos que se construyen son colectivos, y uno no se puede apropiar de eso en su tesis doctoral, y menos sin explicitarlo. Entonces, a ver, si entendemos apreciaciones, yo creo que siempre es bueno tener intercambio con otros investigadores, investigadoras, porque el conocimiento siempre se construye colectivamente. Es muy difícil al fin y al cabo individualizar, ya desde el punto en que usamos un lenguaje, que es algo que no nos pertenece, desde que nos apoyamos en investigaciones de otros, etc. Ahora, eso no quita que a veces, sí, por ahí hay aportes muy importantes que nos puede hacer alguien que esté leyendo nuestra tesis, que puede ser un director, un colega, un amigo, etcétera, que, bueno, ahí a veces hay algunas tesis, algunos casos que se explicita, se dice, le agradezco a fulano, fulanita por sus aportes y sus revisiones, en las cuales esta tesis, sobre todo en este punto, se da el crédito, por decirlo de alguna manera. Pero quien se sienta a escribir la tesis doctoral, quien se sienta todos los días a escribir y a recorrer ese sendero que es la tesis doctoral, es uno o una. Y ahí no, me parece que queda bastante claro. Y después, para cerrar, también está el tema de, cuando hablamos de apreciaciones, también hablemos también de inquietudes, de interrogantes, de dónde poner, de selectividad, porque en la investigación cualitativa no debemos olvidar que siempre hay una selectividad. Vamos a ver un escenario y vamos a poner el ojo en esto y no en esto. ¿Por qué? Porque no interesa, porque si quiero investigar esta práctica en particular, y no significa que voy a investigar la vida integral
o la biografía integral de los sujetos o los individuos que pertenecen a mi campo de investigación. Hay que ser consciente, cuando hablamos de apreciar también hablamos de perspectiva, ¿no? Hay que ser consciente de que estamos poniendo el ojo en un lado y por eso lo estamos dejando de poner en el otro. Eso hay que ser consciente y hay que hacerse cargo también. No está mal, pero hay que hacerse cargo porque, primero, para no querer abarcar todo, porque es imposible. A veces una realidad, por más pequeña que sea, tiene todo un mundo, es como la Aleph, ¿no? Refleja todo un mundo, toda una serie de perspectivas, y ni siquiera eso podemos abarcar. Y ser conscientes de eso, justamente para poder darle término a una tesis doctoral, porque si no es como que siempre falta incluir un actor, siempre falta incluir alguna práctica, todo. Bueno, ser consciente del trabajo también selectivo que estamos haciendo. Bueno, por mi parte, nada más. No, yo simplemente agregar que a veces digamos, que lo cual y lo cuanti, como decía Pablo, tiene que ver con las preguntas que uno se haga, eso es fundamental, digamos, es lo que guía, es tu brújula en la investigación, y eso define los métodos. Ahora, a veces por ahí sirve pensar que tal vez lo cuanti es más el qué y lo cual y el por qué, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que trabajo en alimentación, a veces decimos, bueno, a mí me interesa saber cuánto consumen de frutas y verduras por mes los hogares de tal lugar, digamos, ¿no? ¿Qué consumen, ¿no? Y una vez que tengo ese dato, pues después puedo hacerme otra pregunta de, bueno, ¿por qué consumen más mandarina que naranja, digamos, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver los por qué, por ahí voy más arrimando el bochín hacia el lado quali, ¿no? Y muchas veces lo que tiene lo quali también interesante, que por eso es que no se puede generalizar, pero sí te da un insight, digamos, te da una profundidad en el tema, es que muchas veces emergen patrones de conducta, reglas de conducta de la gente, digamos, ¿no? La gente se comporta de una determinada manera y uno muchas veces, no solo saber el por qué, o sea, cómo los propios actores elaboran sus propias razones de por qué hacen, sino también qué es lo que hacen, digamos, ¿no? Vuelvo un poco a lo que se dice y lo que se hace de Malinowski. Pero me parece que son las preguntas las que te van a guiar si vas a tener que hacer algo más cuanti o más quali, y obviamente lo que decía Pablo, también una tesis de cualquier ámbito, hay que recortar, digamos, un poco la tarea del director es recortar para no irse por las ramas, porque eso tiene que ser entregado en tiempo y forma, digamos, ¿no? Y después, ¿cuál era la otra pregunta? Agregar una pregunta, lo de la teoría fundamentada, si querés. Sí, si no, pero creo que ya agrego, lo contestó Pablo, así que no. sí. Les agrego una y ya después nos despedimos, que ya llevamos más de una hora, se nos pasó volando, que preguntan, pero también abrimos un mundo, ¿por qué es importante hacer investigación cualitativa en salud? Bueno, me parece que ¿Qué ya un pregunta poco Pablo lo importante? dijo, ¿no? Sí, yo diría, tiene muchas respuestas esa pregunta. Yo voy a decir por ahí la más, no sé si la más evidente, pero sí una que me parece importante. A veces es importante hacer investigación en salud para conocer perspectivas, saberes, formas de uso, expectativas que son ajenas al discurso de la salud, por decirlo de alguna manera. Porque lo que tienen los dispositivos de salud es que dicen, pero si esto te va a curar, ¿por qué no lo usás? Si esto es para tu bien, ¿y por qué no lo usás? Y ahí uno no se puede quedar con porque hay una terquedad o hay lo que fuere, y a veces no está pasando eso. Hay que conocer la cosa en profundidad, hay que conocer la perspectiva de la persona, del usuario, del paciente, etcétera, en profundidad, y van a salir un montón de realidades que por ahí desde el lugar donde estamos parados, que siempre es un lugar específico, puntual, estamos mirando la realidad desde un ángulo, porque no tenemos la visión total, ¿no es cierto? Siempre es importante, bueno, para ampliar nuestra perspectiva y nuestra mirada de la realidad, y al fin y al cabo también para hacer que el mismo dispositivo de salud funcione mejor y se adecue y pueda captar otras realidades que no se pueden ver, ¿no? Sí, bien podríamos hacer un próximo webinar que tenga ese título, Sí, porque es importante hacer sí. investigación cualitativa en salud. Siendo que ya son unos minutitos pasados de las 7, me queda nada más agradecerles un montón por haberse sumado a esta actividad. Diego, Pablo, un gusto contar con ustedes. Y también a todos los que se sumaron a través del Facebook, también agradecerles por escucharnos, y esperamos que sea
la primera de varias actividades que vengan, si no por ahí este año, que ya va cerrando y nos agarra a todos muy cansados, para el año que viene, porque bueno, creo que la virtualidad en muchos aspectos llegó para quedarse y tenemos que tomar lo bueno de eso. Así que nada, agradecerles un montón y nos estamos viendo la próxima, ¿sí? Y un saludo grande para todos, un fuerte abrazo. El agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio nuevamente y nos estaremos viendo en el futuro. Muchas gracias a todos y nos veremos. Y gracias Fernando y Pablo porque fue muy ameno todo, así que gracias y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.